Vamos a hablar un poco de cinemática. En este caso sería el estudio de las magnitudes del movimiento, como trayectoria, posición y desplazamiento. Entonces, para aquello voy a trazar, ¿sí?, el movimiento de un cuerpo, partícula o móvil. Entonces, para lo cual voy a necesitar de un sistema de referencia. Como ya lo habíamos estudiado, este sistema de referencia es bidimensional porque tengo el eje X y tengo el eje Y. Bueno, voy a realizar aquí el movimiento de un cuerpo, en este caso el móvil. Entonces voy a decir que el móvil se mueve de esta manera. Listo. Entonces, ese movimiento es una curva. ¿Sí ven? Es una curva. Entonces, ese movimiento o esa curva es la trayectoria. ¿Sí? Y miren, ya encontré la definición de trayectoria. Entonces, voy a definir. Es la curva descrita por los puntos por lo que pasa el móvil. Si se dan cuenta, entonces esta es la trayectoria, la curva descrita por donde pasa el móvil. Ahora, profe, pero usted me dice puntos. ¿Cuáles puntos? Aquí, en este caso, aquí tengo un punto, ¿sí? Le voy a llamar punto sub 0. Aquí tengo otro puntito. Aquí le voy a llamar punto sub 1. Aquí tengo otro punto. Le voy a llamar punto sub 3. Y aquí tengo el punto final, ¿sí? Entonces, estos puntitos, ¿sí?, es la posición donde se encuentra el móvil. Por ejemplo, aquí tengo la posición sub 0, en un tiempo determinado tengo otra posición y así a medida que pasa el tiempo tengo diferentes posiciones, ¿sí? Por eso dice, es la curva descrita por los puntos por donde pasa el móvil. Entonces, ese punto se llama posición en que se encuentra el móvil. Entonces, voy a definir lo que es posición. Entonces, la definimos como el punto del espacio donde se encuentra el móvil en un determinado instante respecto a un sistema de referencia. Si ven, tal como está aquí en este sistema de referencia es bidimensional. Pero ¿cómo calculo esa posición? ¿Sí? Mediante un vector de posición. ¿Cómo se grafica ese vector de posición? De la siguiente manera. El vector de posición es el vector que parte desde el origen de coordenadas hasta un punto P por donde pasa el móvil. ¿Sí? En este caso, el punto P sub 0, voy a tener el vector sub 0, el vector de posición sub 0. Entonces, el vector de posición, ¿qué es? Es el vector que va del origen de coordenadas, como estoy trabajando en un sistema bidimensional, 0,0, al punto P donde se encuentra el móvil, ¿sí? Entonces aquí tengo el vector posición sub 0, el vector posición sub 1, voy a graficarlo aquí para tener en claro, el vector posición sub 1, el vector posición, con otro color, el vector posición sub 3, el vector posición sub F, vector posición final. Entonces, ahí tengo la definición de lo que es un vector posición. Entonces, ¿cómo la represento yo de manera de ecuación?
de manera función. Entonces, para hallar el vector posición en cualquier instante determinado, para hallar la posición, entonces yo digo que R de t, ¿sí? Yo la defino como R de t es igual a X de t y más Y de t j. Entonces, para hallar la posición, ¿sí? Para hallar la posición en cualquier tiempo t, ¿sí? Entonces me rijo a esta función, donde X de t está en el eje X y Y de t está en el eje Y. ¿Y por qué le pongo Y y J? ¿Sí? Porque son las componentes del eje. Entonces, lo que está aquí es la componente Y y lo que está aquí la componente J. Listo. Entonces, allí puedo encontrar la posición en cualquier tiempo t mediante esta función. Ahora, quiero hallar el vector desplazamiento, ¿sí? Vamos a hallar el vector desplazamiento. En sí, ¿qué es el vector desplazamiento? El vector desplazamiento entre dos puntos, ¿sí? P, donde se encuentra el móvil, es la diferencia, ¿sí? Entre esos dos vectores de posición. Por ejemplo, explíquemela, profe. Sí, vamos a explicarla. Entonces, el vector de posición, ¿sí? Es entre dos puntos. En este caso le voy a desde el punto P inicial hasta el punto final donde se encuentra el móvil. Entonces, aquí tengo mi vector desplazamiento, delta R, ¿sí? Y lo voy a definir de la siguiente manera, lo cual podemos concluir que el vector desplazamiento entre dos puntos, tal como vemos en la gráfica, P sub 0 y P, es el vector con origen en P sub 0 y P. ¿Qué quiere decir? ¿Cómo hallo, profe, esa distancia o ese desplazamiento? Entonces, por medio de la expresión matemática, delta R es igual al vector donde se encuentra el punto P, en este caso le voy a llamar, ¿sí? P sub F, para tenerlo más claro, R final menos R inicial. Entonces, este es el vector de desplazamiento. La expresión del vector de desplazamiento es igual a la distancia entre el vector final y el vector inicial, ¿sí? Entonces, ese es el vector, tal como lo vemos aquí. ¿Puedo dar otro ejemplo? Sí. Entonces, ¿puedo hallar otro vector de desplazamiento aquí? Sí. Vamos a hallar otro. Entonces, si yo puedo trazar desde el punto P inicial al punto P1, entonces aquí tengo otro vector de desplazamiento, ¿sí? Entonces, de color verde. El vector de desplazamiento es igual a vector posición 1 menos el vector posición sub 0, ¿sí? ¿Puedo hallar otro vector de desplazamiento? Sí. En este caso tengo aquí desde P sub 3 a P sub F. Entonces aquí le voy a poner de este color vector desplazamiento. Entonces, el vector desplazamiento en este caso, delta R, va a ser igual al vector final, ¿sí? Porque esos son los extremos, hacia el vector sub 3. ¿Si ven la diferencia? Entonces, el vector desplazamiento entre dos puntos es el vector con origen
de los dos puntos, P sub 0 y P final. Entonces ahí tenemos algunos ejemplos del vector de desplazamiento. Pero puedo hallar, ¿qué puedo sacar con ese vector de desplazamiento si le saco el módulo? ¿Sí? Al sacar el módulo estoy calculando la distancia recorrida entre esos dos vectores, entre esos dos puntos. ¿Sí? Entonces voy a hallar el módulo, ¿sí? Entonces el módulo de delta R, ¿sí? Es la distancia entre esos dos puntos. Entonces voy a ver cuánto se ha desplazado. Entonces delta R es igual, como calculo el módulo, es igual a la raíz cuadrada de la suma de sus componentes al cuadrado. ¿Sí? Asimismo, yo puedo sacar la distancia que ha recorrido en un punto. ¿Cómo? El módulo del vector posición. Entonces, asimismo, es la raíz cuadrada de la suma de sus componentes al cuadrado. Entonces, de esta manera saco lo que se ha desplazado. ¿Sí? Entonces, para hallar el desplazamiento, ¿sí? Es el módulo, que es la distancia, de sus componentes, de la suma de sus componentes al cuadrado. ¿Sí? Como vemos, tenemos diferente desplazamiento. Ahora, ¿cómo hallo, ¿sí? ¿Cómo hallo la ecuación de la trayectoria? Si quiero hallar la ecuación de la curva, ¿sí? ¿Cómo lo hallo? Entonces, para hallar la ecuación de la trayectoria, yo parto siempre de la ecuación del movimiento o vector de posición, que está dado en dos ejes, en X y en Y. Lo cual voy a decir que lo que está al lado de la componente Y va a ser X y al lado de la componente J va a ser Y. Entonces, son ecuaciones paramétricas, ¿sí? De esta función vectorial, ¿sí? Obtengo ecuaciones paramétricas que son de la trayectoria, lo cual obtengo que X va a ser igual a X de t y Y va a ser igual a Y de t. Son ecuaciones paramétricas. Pero la ecuación de la trayectoria debe ser una función en X. Como nos damos cuenta, Y no está en función de X. En la ecuación paramétrica, Y está en función de t. Entonces debemos llegar siempre a la expresión por medio de algún argumento matemático, artificio matemático. Podemos realizar que Y esté en función de X. ¿Sí? Entonces, una vez que esté en función de X, tenemos la ecuación de la trayectoria y podemos graficar en un plano cartesiano. Entonces, eso podremos decir sobre la definición de trayectoria, posición, vector posición y desplazamiento. ¿Sí? Eso ha sido todo por hoy sobre las magnitudes del movimiento. Además, ¿sí? Además, para terminar con broche de oro, ¿sí? Podemos decir, esta curva, ¿qué pasa si fuera lineal? ¿Qué pasa si fuera lineal? Entonces aquí le vamos a poner como nota.
cuando la trayectoria es una línea recta y no hay cambios de sentido, ¿sí? Esto quiere decir que si la curva, que en este caso me fijé, es una línea recta y no hay cambios de sentido, el módulo del vector de desplazamiento, lo que está aquí, el módulo del vector de desplazamiento, delta R, es igual a la distancia recorrida por el móvil sobre la trayectoria. En este caso, si el movimiento fuera una línea recta, ¿sí? Fuera una línea recta del punto inicial al punto F, el vector de desplazamiento es igual a la distancia recorrida sobre la trayectoria. En este caso, si nos damos cuenta, la distancia recorrida, ¿sí? Que es la trayectoria, no va a ser igual a delta R, que es el vector de desplazamiento. Mucho ojo, ¿sí? Entonces, si fuera una línea recta, ahí sí, es igual al delta R, pero que en este caso no va a ser. Entonces, en cualquier caso, ¿sí? ¿Sí? Aquí le voy a poner, ¿sí? Para que lo tengamos más concreto. Ya, en cualquier caso, ¿sí? En cualquier caso, ¿sí? Delta R, que es el vector de desplazamiento, va a ser menor que la distancia recorrida sobre la trayectoria. ¿Sí? Como nos damos cuenta aquí, delta R es menor que la distancia recorrida por toda la trayectoria, ¿sí? Entonces, siempre se va a dar en cualquier caso, excepto cuando la trayectoria es una línea recta, ¿sí? Listo.